Buenas noches, soy Sofía Fernández y les voy a hablar sobre algunos temas de patología general. El primero de ellos es la lesión celular y muerte celular. La lesión celular puede ser reversible o irreversible. Empezamos con la reversible, en el que la célula recupera su integridad estructural y funcional. En son cambios morfológicos y funcionales que se encuentran en una fase leve o precoz, y por lo tanto la célula supera la agresión y es capaz de recuperar la integridad estructural y funcional. Las características es formación de vesículas, que son producto de la agregación de partículas intramembranosas, edematización del retículo endoplasmático y de las mitocondrias celulares y dispersión de ribosomas. Un ejemplo de este tipo de lesión es la tumefacción o hinchazón celular y los cambios grasos. Pasamos a la lesión celular irreversible, que es cuando no hay posibilidad de recuperación celular y hay destrucción de tejido con pérdida de sustancia. Aquí conlleva la muerte celular, que se dan en tres tipos. Primero está la apoptosis, que es muerte celular programada, y la morfología es un aislamiento celular, condensación de cromatina, vacuolas citoplasmáticas, fragmentación nuclear, fagocitosis. El mecanismo es activación de una enzima denominada caspasa. También muchas proteasas. Un ejemplo es el daño del ADN, acumulación de proteínas mal plegadas, apoptosis de linfocitos autorreactivos. En la muerte celular por necrosis, esta es una muerte celular patológica en el que la morfología es el aumento de eosinofilia, que se atribuye a la pérdida de la basofilia proporcionada por el ARN en el citoplasma. El mecanismo es desnaturalización de proteínas por digestión enzimática de la célula en autólisis y heterólisis. Un ejemplo de este tipo de muerte es células miocárdicas en el infarto, enterocitos necrosados por infarto intestinal. Pasamos a la necroptosis, que es muerte celular programada. La morfología es inflamación de células, disfunción de mitocondrias, permeabilización de la membrana y liberación del contenido citoplasmático al espacio extracelular. El mecanismo es desencadenado por activación de receptores de membrana, entre ellos el factor de necrosis tumoral. Un ejemplo es el virus de la vacuna, que posee inhibidores de caspasas 1 y 8, en el que se requiere la apoptosis, y sin esta necroptosis, esta infección podría evitar la muerte celular. Pasamos al tema de inflamación aguda y crónica. La inflamación, los principales componentes son reacción vascular y respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria empieza con el reconocimiento del agente lesivo, segundo, reclutamiento de leucocitos, tercero, retirada del agente, cuarto, regulación de la respuesta y quinto, la resolución. La inflamación es una respuesta protectora que busca eliminar la causa inicial de la lesión celular. Se divide en inflamación aguda e inflamación crónica. La inflamación aguda aparece de forma rápida, es de corta duración, puede durar de minutos a días. Y la evolución es eliminación del estímulo lesivo y se sigue de una reducción de la reacción con reparación del tejido lesionado. Esta se caracteriza por exudación de proteínas plasmáticas y de líquido y acumulación de leucocitos. Los patrones morfológicos es inflamación serosa, inflamación fibrinosa y úlcera. En la inflamación crónica, esta dura más tiempo, de días a años, puede aparecer en situaciones de infecciones persistentes, enfermedades inflamatorias con exposición prolongada y agentes con capacidad tóxica. Esta se caracteriza por presencia de linfocitos y macrófagos con proliferación vascular y fibrosis. La inflamación granulomatosa es un ejemplo de esta inflamación, donde hay agregados de macrófagos y activados con linfocitos aislados. Las características son infiltración por células mononucleares, destrucción tisular, reparación por angiogenia y fibrinosis. Pasamos al tema de reparación y cicatrización de tejidos. En la reparación, esta se divide en regeneración y reparación por fibrosis. La regeneración se da en tejidos lábiles como piel, cavidad oral, vagina y cuello uterino, tejidos estables como en hepatocitos, células renales, células acilares pancreáticas. En la reparación por fibrosis o por depósito de tejido conectivo se da cuando hay una lesión tisular grave o crónica en tejidos permanentes como las células del músculo cardíaco, el músculo esquelético y las neuronas. Los componentes van a ser la inflamación, formación de tejido de granulación, depósito de colágeno y remodelación. La cicatrización va a ser dividida en tres. Está la de la primera intención, en la que se forma coágulo, de 24 a 48 horas hay neutrófilos, del día 3 hay macrófagos, el día 5 hay neovascularización, semana 2 hay acumulación de colágeno y proliferación de fibroblastos. En la cicatrización por segunda intención, ejemplos están los abscesos, las úlceras, los infartos de órganos parenquimatosos. Las características es formación de cantidades superiores de tejido de granulación,
pérdida extensa de tejido y contracción. En cuanto a la resistencia de la herida, se dan en heridas suturadas y cuando se retiran las suturas. La cicatrización tiene anomalías en la reparación. Por ejemplo, está la cicatriz hipertrófica, cicatriz queloide y granulación exuberante. Pasamos a los factores que influyen en la reparación de los tejidos. Están los locales, que es una infección, una obstrucción del retorno venoso, cuerpos extraños, tensión mecánica. En los sistémicos está la nutrición por deficiencia de vitamina C, glucocorticoides por efectos antiinflamatorios, mala perfusión y septicemia que llevan a una aterosclerosis. Pasamos al tema de neoplasias. 3. En neoplasias, estas son alteración de la proliferación y que muchas veces de la diferenciación celular se va a manifestar por la formación de una masa o de un tumor. La neoplasia sucede mediante carcinogénesis, en el que se da la iniciación que ocurre a nivel genómico por oncogenes. En la promoción va a haber un crecimiento tumoral donde se da por factores de crecimiento, citoquinas y angiogénesis. La carcinogénesis también tiene progresión, en el que hay invasión tisular por la metástasis. En cuanto a las causas del cáncer, se va a dar a nivel endógeno y por niveles exógenos. En cuanto a los endógenos, es mediante mutaciones espontáneas de ADN. Los exógenos se da por factores físicos, como por ejemplo la radiación, factores químicos, por ejemplo el tabaco y el alcohol, factores biológicos, por ejemplo los virus y las bacterias, y factores sociales, como por ejemplo el estrés social. Pasamos a las características de las células cancerosas. La primera característica es que tienen autosuficiencia con respecto a las señales de crecimiento. También escapan de la apoptosis. También son insensibles a las señales inhibidoras de crecimiento. También tienen capacidad para infiltrar y para metastatizar. También potencial de multiplicación ilimitado y angiogenia mantenida. Pasamos a la clasificación de las neoplasias. Esto depende del origen embrionario. Por ejemplo, si se derivan del mesodermo se denominan sarcomas. Entre estos ejemplos está el angiosarcoma, el osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma y liposarcoma. Pasamos a los derivados del ectodermo y del endodermo denominados carcinoma. Aquí entra el carcinoma de pulmón, carcinoma de colon, carcinoma de mama y carcinoma de próstata. Pasamos al tema del crecimiento tumoral. El crecimiento tumoral, la historia natural de la mayoría de los tumores se puede dividir en 4 fases. La primera fase es la de transformación, en el que hay alteración maligna de la célula diana, y en este proceso se distinguen 2 fases. La fase 1, en el que los factores desencadenantes, como sustancias químicas, agentes físicos, biológicos, escapan al control y alteran la estructura genética del ADN. La fase 2, o la fase de estimulación, que también se llama, es por una repetida exposición que hace que se exprese información genética mutante. Aquí las células comienzan a producir poblaciones mutantes. En la segunda fase es la fase de crecimiento, donde hay aumento de tamaño o del número de las células transformadas. La tercera fase es la de invasión, en el que hay diseminación, que comienza con proliferación en zonas cercanas debido a la presión mecánica. En esta se separan de masa primaria e invaden estructuras vecinas. Se piensa que poseen enzimas catabólicas como hidrolasas, lisosómicas o colagenasas, que van a destruir los tejidos circundantes y facilitan la invasión. Por último, la fase de la metástasis, en el cual hay diseminación de células del tumor primario a cavidades corporales, ya sea por vía linfática o sanguínea, y a estas cavidades pueden dispersarse células o émbolos y sembrarlos en la superficie de los órganos. La diseminación linfática es la vía más común y se puede dar de 2 maneras: a través de émbolos que llegan al líquido intersticial y se mezclan con el líquido linfático, o a través de invasión directa de vasos linfáticos. Por diseminación hematógena, que es la vía menos común, y pocas células malignas toleran la turbulencia arterial. Los grandes émbolos que quedan atrapados en esta microcirculación de sitios distantes son el origen de metástasis por esta vía. Bueno, estos fueron ya los últimos temas correspondientes al tema de patología general, y gracias por su atención.